Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En París, la ciudad de la luz, el cielo solía ser gris, como un delicado velo que filtraba la luz del día y daba a cada calle una atmósfera ligeramente misteriosa. Sin embargo, a pesar de la bruma de la capital, el aire aún parecía impregnado de sueños. Los sueños de jóvenes artistas, de intelectuales que se cruzaban en cafés literarios, de trabajadores que se habían establecido en esta ciudad para comenzar una nueva vida, lejos de las fronteras de sus provincias. Era una ciudad de infinitas oportunidades y, a veces, de crueles realidades, un lugar donde las esperanzas se mezclaban con las decepciones. Chloé, una joven de unos 30 años, vivía en una tranquila calle lateral del Distrito 16, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Trabajaba en una galería de arte, un lugar donde se fundían la elegancia y la creatividad. El sonido de conversaciones susurradas y pasos sobre el pulido suelo de parqué llenaba el espacio de una sensación de atemporalidad. Pero para Chloé, esta galería, de aspecto tan brillante, era simplemente un escenario. Un escenario que apreciaba por su estética, pero que no llenaba el vacío que sentía en lo más profundo de su ser. Su corazón, al igual que sus pensamientos, estaban en otra parte, lejos de los lienzos modernos y las esculturas abstractas que adornaban las paredes. Se perdía en los detalles de las obras, consciente en todo momento de que se alejaba de lo que realmente la llenaba de vida. Durante varios meses, se había dedicado por completo a los preparativos de su boda con Xavier, un hombre al que había conocido 5 años antes en una ceremonia privada. Sus caminos se habían cruzado en un mundo que jamás imaginó habitar, el de la élite parisina, entre elegantes cócteles y veladas de la alta sociedad. Xavier era un hombre encantador de unos 40 años, de mirada profunda y sonrisa tranquilizadora. Provenía de una familia burguesa, imbuida de la historia y las tradiciones de la alta sociedad francesa. Había crecido en círculos cerrados, donde las reglas del juego se establecían mucho antes de su nacimiento. Este mundo, a veces deslumbrante, a menudo abrumador, se le pegaba a la piel. Sus padres, y en especial su madre, Madame Laurent, encarnaban una institución viva, y la presión social que ejercía sobre él era constante. Madame Laurent, aquella mujer de elegancia casi severa, jamás había permitido que su hijo se apartara de las expectativas que depositaba en él. Xavier, aunque independiente y libre en su elección de pareja, sabía que jamás escaparía por completo de la influencia de esta madre que parecía dirigir cada aspecto de su vida. Y aunque Chloé era quien ocupaba su corazón, un peso pesado y silencioso recaía sobre sus hombros, el de responder a las exigencias de un mundo al que no pertenecía. Chloé, en cambio, provenía de un mundo completamente distinto. Proveniente de una familia modesta de origen marroquí, creció en los barrios obreros de las afueras parisinas, lejos del brillo y el esplendor de la burguesía. Su historia estuvo marcada por sacrificios, sueños de libertad y dignidad, una cultura que, aunque amaba profundamente, a veces se topaba con barreras invisibles pero despiadadas en este mundo salvaje y cotidiano. Al crecer, forjó una identidad orgullosa, pero siempre atenta a las miradas curiosas o los juicios silenciosos que encontraba en cada esquina. Este matrimonio, mucho más que una simple unión, sería un punto de inflexión para ella y para Xavier. Chloé era muy consciente de que también marcaría el inicio de una nueva etapa en su vida, la de la aceptación, o el fracaso de esta aceptación, en una familia que nunca había visto el mundo desde el mismo prisma que ella. El día de la boda se acercaba rápidamente, y con él, la ansiedad de ese momento crucial en el que todas las barreras, todas las diferencias culturales, sociales y raciales, se enfrentarían en una sola habitación. Chloé sentía crecer esta tensión en su interior, una mezcla de emoción y nerviosismo. Se preguntaba, a cada instante, si esta boda sería realmente la unión que había anhelado o un campo de batalla silencioso donde tendría que demostrar constantemente su lugar, su amor y su dignidad. Su suegra, Madame Laurent, era una mujer a la que respetaba profundamente. Había aprendido mucho observándola, desde sus impecables modales hasta su forma de imponer respeto con cada gesto, cada palabra. Pero, a cambio, Madame Laurent nunca parecía apreciarla del todo. Era más que una simple incomodidad, era una distancia, una frialdad invisible que se instalaba cada vez que se veían cara a cara. Madame Laurent era una institución viva, y Chloé no era solo una mujer más en la vida de su hijo. Era la otra, la forastera, la diferente. Una mujer extranjera en su mundo perfectamente ordenado, donde todo tenía su lugar y su función. Chloé sabía que ese día, el de su boda,
también sería una prueba. Una prueba para su relación, pero también para su propio lugar en esta nueva familia. Para ella, iba mucho más allá de una simple ceremonia. Era un desafío a su legitimidad, una prueba que la pondría a prueba no solo como mujer, sino como persona, una forastera en una sociedad que a veces parecía tener dificultades para aceptar la diversidad. Una noche, mientras los preparativos de la boda cobraban impulso, ocurrió algo inesperado. Yasmine, la hermana de 10 años de Chloé, se acomodó en un rincón tranquilo del salón familiar, lejos del bullicio de los adultos. Normalmente estaba llena de vida, pero esa noche parecía particularmente concentrada, con el ceño fruncido y la mirada decidida. Después de unos minutos, se volvió hacia su hermana mayor, con los ojos llenos de energía, y anunció, casi con gravedad: «Voy a aprender francés». Chloé, sorprendida, al principio se dejó llevar por una sonrisa divertida. Pero al ver el brillo de determinación en los ojos de Yasmine, comprendió que no era una idea infantil. Yasmine, aunque joven, comprendía la situación mejor que muchos adultos. Sabía que, para su hermana, integrarse en la familia de Xavier y ganarse el cariño de Madame Laurent no sería fácil. ¿Por qué?, preguntó Chloé, conmovida por esta propuesta. «Porque quiero que mamá se sienta bien con su nueva familia. Quiero que mi suegra me quiera. Quiero que estés orgullosa de mí. Y quiero sorprender a mamá el día de la boda». Chloé sintió un nudo en la garganta. Yasmine, aunque aún era una niña, había comprendido la esencia misma de la aceptación en un mundo donde todo parecía dividido por líneas invisibles. Quería que Chloé se sintiera reconocida, que su familia, de origen marroquí, finalmente fuera bienvenida a este mundo de tradiciones francesas. Este gesto, tan sencillo como era, demostraba un amor profundo y puro. Un amor que aún no había aprendido a temer a la diferencia. Chloé sonrió, se conmovió y aceptó ayudarla a aprender francés. Juntas, se reunían varias veces por semana para recibir clases improvisadas en la sala. Yasmine, con su curiosidad insaciable y su energía desbordante, aprendía rápido. Estudiaba incansablemente, repitiendo las palabras, frases y expresiones más sencillas pero esenciales: «Te quiero, me alegra estar aquí, gracias por tu bienvenida». Cada palabra, cada frase, tenía un significado mucho más profundo del que las propias palabras podían expresar. Eran puentes. Puentes que Yasmine tendía hacia su suegra y, aún más, hacia el corazón de su hermana. El día de la boda llegó más rápido de lo que Chloé había imaginado, y con él, una oleada de sentimientos encontrados. De pie frente al espejo, poniéndose su vestido blanco, sorprendentemente sencillo, sintió un nerviosismo que casi la paralizó. Cada respiración era pesada, cada latido de su corazón parecía más fuerte que el anterior. Se miró un instante, buscando algún consuelo en la imagen que reflejaba, pero este no parecía lo suficientemente fuerte como para disipar las dudas que la invadían. Su mente divagaba, dando vueltas en torno a una pregunta persistente: ¿cómo sería recibida en este mundo de ricas tradiciones, elegantes silencios y miradas furtivas pero nunca del todo abiertas? Xavier entró en la habitación y todo se calmó al instante. Sin decir palabra, se acercó a ella, sus manos grandes y cálidas tomaron las suyas con la tierna confianza que siempre le había demostrado. Sus ojos estaban llenos de amor, una tranquila certeza que ella siempre había envidiado, y pareció como si, por un instante, el mundo exterior ya no existiera. Solo existían él y ella, el amor y la promesa de la vida que construirían juntos. Pero en un rincón de su mente, la duda persistía, como una sombra invisible. Sabía que ese día era mucho más que su unión, también era una prueba. Una prueba para su familia, para la suya y la de Xavier. Una prueba de su apertura mental, de su capacidad para superar las diferencias que los separaban, las que siempre habían estado ahí, acechando, y que, en ese día tan especial, amenazaban con resurgir. La ceremonia fue magnífica, sobrecogedora. El lugar, un castillo a las afueras de París, inspiraba respeto. Los muros de piedra, las antiguas vidrieras y la suave luz que se filtraba por las ventanas aportaban un encanto atemporal a la escena. Los invitados, ataviados con sus mejores galas, permanecieron allí, paralizados en solemne atención. Y entonces, al final, el gran banquete, donde familiares y amigos se reunieron alrededor de mesas magníficamente dispuestas, fue donde comenzó la verdadera experiencia. Fue entonces cuando surgió un murmullo entre los invitados. Yasmine, la hermana pequeña de Chloé,
se levantó lentamente. Sus ojos brillaban con una determinación poco común en una niña de 10 años. Con manos temblorosas pero mente resuelta, se acercó a Madame Laurent, la imponente madre de Xavier, y con voz tímida pero emotiva, comenzó su discurso en francés, esforzándose por pronunciar cada palabra con gran precisión. Hola, señora Laurent. Me alegra mucho que esté aquí. Gracias por aceptarnos en su familia. La queremos mucho. El silencio que siguió fue profundo, casi palpable. Los invitados, en suspenso, esperaban la reacción de la gran dama, y Chloé, con el corazón latiendo con fuerza, observaba a su suegra. Madame Laurent era una figura de hierro, una mujer que siempre había parecido fría y distante, como un retrato congelado en la historia familiar. Pero ese día, algo inesperado sucedió. Lentamente, casi imperceptiblemente, Madame Laurent se levantó. Sus ojos, a menudo implacables, ahora estaban húmedos. Extendió la mano a Yasmine, y con una nueva dulzura en la voz, dijo: «Eres una chica valiente. Me conmueve que estés haciendo este esfuerzo». «Gracias, querida». El silencio se rompió, pero ya no era el mismo. Ya no era de aislamiento ni desconfianza. Era un silencio de emoción compartida, de un momento en el que dos mundos invisibles finalmente se unieron. Las miradas intercambiadas entre los invitados estaban llenas de comprensión y respeto. Este simple gesto de Yasmine, su esfuerzo por aprender un idioma que no era el suyo, había abierto una brecha en el muro que separaba dos mundos. Poco a poco, el ambiente de la velada cambió. Madame Laurent, aquella que se creía inaccesible, reveló una faceta más humana. Entabló conversaciones sinceras con Chloé, dejando a un lado las máscaras de la distancia social. Hablaron de todo, de las pequeñas cosas que definen una vida, sacrificios, momentos de alegría, sueños cumplidos e incluso sueños destrozados. Madame Laurent, en su silencio, reconoció los desafíos de Chloé, las luchas invisibles que había enfrentado para llegar a ese punto. Y por primera vez, Chloé sintió que estos desafíos no solo se percibían, sino que se reconocían. Comprendió que ese día se estaba construyendo algo más grande, algo que iba más allá de la unión de dos personas, era un puente entre dos mundos, entre dos formas de ver la vida, entre dos culturas. El matrimonio de Chloé y Xavier no fue simplemente una unión legal ni una celebración social, se convirtió en un símbolo. Un símbolo de lo que pequeñas acciones, gestos sencillos pero profundos, pueden lograr para unir corazones. No era solo la historia de una pareja, sino de dos familias que, a pesar de sus diferencias, habían encontrado un punto en común, un espacio donde el amor y el respeto podían florecer verdaderamente. Pasaron los años. Yasmine creció y se fue a París para continuar sus estudios, decidida a aprender, comprender y compartir. Se convirtió en traductora, pero no solo de textos, tradujo historias de reconciliación, relatos de solidaridad entre diferentes culturas. Cada palabra que traducía era un puente, un vínculo entre los seres humanos, un recordatorio de que el mundo no estaba tan dividido como a veces parecía. En cuanto a Chloé y Xavier, su matrimonio floreció no solo por el amor que se profesaban, sino también por la comprensión y el esfuerzo mutuo que dedicaron a afrontar los desafíos de la vida. Su hogar se convirtió en un espacio de armonía, un lugar donde diferentes culturas podían encontrarse sin temor al rechazo, un lugar donde el amor no se medía por el color de piel ni el origen social, sino por el profundo compromiso de cada uno. La boda de Chloé y Xavier no fue solo un día en el calendario. Marcó un punto de inflexión, un hito en la historia de dos familias, dos vidas separadas pero ahora unidas por el amor, el respeto y la apertura de miras. Sus corazones, a través de las dificultades y los momentos compartidos, habían aprendido a comprenderse, aceptarse y amarse, demostrando que la verdadera riqueza reside en los puentes que construimos día tras día.